Bien, estimados alumnos, vamos a hablar en este momento acerca del nacimiento de la iglesia, tema 2.1, nacimiento de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en un inicio tuvo un despegue gracias a la obra misionera del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó, tuvo varios viajes misioneros, tenemos cuatro de ellos, aunque algunos piensan que podría haber tenido más de cuatro viajes misioneros. Sin embargo, estos son los viajes de los cuales la mayoría habla, los cuatro viajes misioneros del apóstol Pablo. Solo un pequeño recuento de qué es lo que pasó en Jerusalén, en Israel, durante la época de la iglesia cristiana. Ustedes saben que el templo fue destruido en el año 70 por Tito y los cristianos huyeron. Uno de los lugares en los cuales ellos se establecieron fuertemente fue en Antioquía. Esa es la razón por la cual, si ustedes pueden ver aquí en esta parte, Antioquía es uno de los lugares centrales donde algunas de las cosas que el apóstol Pablo hace, Antioquía, en el norte. Entonces, es el centro misionero donde el apóstol Pablo trabajó con otros apóstoles y pudieron desde allí extender la obra del Evangelio. No significa que las otras partes de Israel estuvieron completamente excluidas de eso. Sin embargo, Antioquía ocupa un lugar muy importante. Muy bien, entonces tenemos el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. En este primer viaje misionero, Pablo llegó a algunas partes de Asia Menor. Llegó a Cyprus. Cyprus lo conozco en inglés. Eh, el término el de esta isla que está frente a la costa de Fenicia, entre ahí y Cilicia. Entonces, en esta isla él estuvo y también llegó a Listra, donde el apóstol fue confundido por dioses. Él y Barnabás fueron confundidos por dioses y fueron apedreados, ¿no? Entonces, hubo una labor interesante que ellos realizaron en este primer viaje misionero. No voy a hablar en profundidad de cada uno de ellos, simplemente mencionar algunos aspectos claves. En el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se separan en dos grupos debido a un gran desacuerdo que hubo entre ellos. Una historia muy famosa que sabemos este de pequeño desacuerdo que hubo entre ellos. Eh, Barnabás, Bernabé se llevó a Marcos y bueno, la obra del Evangelio continuó. Eh, Pablo predica a Lidia en algún momento, él llega a la ciudad de esta mujer y ella y toda su casa llegan a creer en el Evangelio. En este lugar Pablo echa un demonio de una niña esclava y lo llevan a la cárcel por este asunto, clamando de que él estaba eh, molestando la quietud del pueblo. Pablo también llega a Tesalónica y Berea, donde un grupo de judíos molestos, ¿no? Lo trataron de estorbar la obra que él estaba haciendo. Es interesante que en este viaje, en el segundo viaje misionero, Pablo llega hasta la península balcánica, que es donde las ciudades griegas estaban, y así que Pablo en Atenas logró dar razones de su fe y discutir con los judíos, griegos y otros filósofos. Así que eso fue una oportunidad grande que el apóstol tuvo de extender su labor misionera hasta la isla balcánica. Muy bien. En el tercer viaje misionero, Pablo repite un poco algunos lugares, vuelve a visitar algunos lugares que él había visitado previamente. Él viaja también a través de Galacia y Frigia, y fortaleciendo a los discípulos, ¿no? Él fortaleciéndolos a ellos. Una cosa muy importante es que Pablo trataba de fortalecer los discípulos que él anteriormente había hecho. Eh, Pablo también va a un lugar que es en Éfeso, y enseña en la sinagoga por 3 meses. También enseña, da clases en la escuela de Tirano por casi 2 años, por 2 años. Eh,
Entonces esto es muy interesante porque eso ayudó al establecimiento y fortalecimiento de la iglesia en Éfeso. Bueno, hay muchas otras cosas que Pablo hizo. Por ejemplo, él hace un viaje a Corintio y también retorna a Éfeso. Corintio es una iglesia muy importante donde Pablo se, con- se reúne con Tito y Lucas, y Pablo escribe también en el libro de los Romanos acerca de algunas de estas cosas de su relación con la iglesia en Corintios. Muy bien. Entonces, no voy a abarcar cada uno de los detalles de este tercer viaje misionero, pero voy a resaltar un aspecto importante, y es este, el hecho de que Ágabo, el profeta Ágabo, predice que Pablo será arrestado en Jerusalén. Sin embargo, Pablo retorna a la iglesia y da un reporte de su actividad misionera. Entonces, un pequeño resumen del tercer viaje misionero de Pablo es que él trata de fortalecer a las iglesias que él había anteriormente visitado y fundado en el segundo viaje misionero y en el primero, y también extiende un poco más la obra del Evangelio en esos lugares. Finalmente, Pablo es arrestado en Jerusalén y sin embargo se le permite dar defensa de sus razones y compartir su testimonio. Fue un momento muy interesante en la vida del apóstol, el apresamiento del apóstol al finalizar su tercer viaje misionero. El cuarto viaje misionero en realidad es un viaje a su juicio, ¿no? Al juicio, a la jornada que ocurrió entre el año 60 al 63 después de Cristo. Eh, en este viaje él sale de Jerusalén, va a Cesarea, Cesarea Marítima, luego llega a Sidón y navega. Hay un momento cuando está en el mar Mediterráneo que las tormentas causan que su embarcación pierda control, y de esta manera esta embarcación naufraga en Malta y posteriormente ellos llegan a Syracuse. Estos hechos están narrados en el libro de los Hechos, ¿no? Finalmente llega a Roma, donde escribe desde su prisión. Muy interesante estos viajes misioneros del apóstol Pablo. Eh, Algo que queremos resaltar: no fue el único apóstol que trató de extender la obra del Evangelio. En realidad, el resto de los apóstoles también extendió la obra del Evangelio. Sin embargo, tenemos menos documentos escritos de lo que ellos hicieron. Tenemos muchas tradiciones, eh, pero muchas de esas tradiciones no son muy seguras, debido a que las tradiciones también eh, están mezcladas con intereses políticos, como el hecho de que Felipe llegó a España, y en la cultura hispana, en el país de España, la tradición de que Felipe llegó allí es central, muy importante, de tal manera que existe como intereses de que la versión de que Felipe llegó a España sea real, así que no se puede confiar completamente en esa tradición de que él ya estuvo en España. Sin embargo, eh, eh, ten- eh, es importante recordar que algunas de estas tradiciones podría tener algún tipo de fundamento, ¿no? Como el hecho de que Tomás posiblemente llegó a la India. Podría ser una tradición que tendría algún tipo de fundamento, ¿no? Bueno, en la Biblia nosotros tenemos en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3, algo muy interesante. En este capítulo nos narra lo siguiente. Bien, entonces estábamos mencionando en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 3, algo interesante. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Cometí un error, dije Felipe estuvo en España. No, la tradición no habla de Felipe en España, sino Santiago en España, así que es importante corregir eso. Aquí en Hechos capítulo 12 del 1 al 3, dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno,
hay varias cosas que notar en este versículo que concuerdan grandemente con lo que se menciona, con lo que eh, se menciona en las tradiciones judías de Flavio, perdón, con los escritos de Flavio Josefo. Entonces, en primer lugar, el hecho de que Herodes trató de agradar a los judíos. Herodes, estamos hablando de Herodes Agripa. La familia de Herodes es una familia muy grande en realidad, que comenzó con Herodes I, el Grande, así es como se lo conocía. En el cuadro de la izquierda ustedes pueden ver algunos nombres relacionados a ellos. Las personas en verde son sus esposas. La Cleopatra no es la Cleopatra, famosa Cleopatra de la reina egipcia. No, la faraona no estamos hablando de ella. Aquí se está refiriendo a una Cleopatra de Jerusalén. Es otra dama. ¿Ok? Entonces tenemos a otros Herodes, a Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Filipo. Todos estos son Herodes, pero Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños, fue Herodes I el Grande. Entonces, luego tenemos a Herodes Agripa, del cual estamos hablando en este momento. Entonces, hubo una línea de Herodes que dominó Judea por varios años, ¿no? Entonces, este Herodes Agripa gobernó entre los años 41 al 44 después de Cristo. Según la percepción judía y los escritos judíos de Flavio Josefo y otros, la tradición rabínica, etcétera, parece presentar a Herodes Agripa no como un personaje, en realidad trata de resaltar más sus virtudes que los aspectos negativos, ¿no? Hace como una especie de propaganda más positiva del carácter de Herodes Agripa, contrario a lo que nosotros leemos en el libro de Hechos aquí. En primer lugar, porque él encarceló a Jacobo, mató a espada a Jacobo, como vemos ahí en la figura, ¿no? Eso es lo que nos dice la Biblia. Y también el hecho de que apresó a Pedro. Pedro escapó de la cárcel por dirección divina. El ángel vino y lo libertó y él pudo salir de la cárcel, ¿no? Algo interesante en la vida de Herodes Agripa es que según lo que la Biblia nos dice, él se enorgulleció tanto que finalmente Dios lo aniquiló. Envió su ángel y cayó muerto y fue comido por los gusanos. Eso es lo que nos dice. Sin embargo, sabemos por los escritos judíos de que aparentemente había una especie de, de reunión masiva en el Coliseo, y entonces él asistió a esta reunión masiva en el Coliseo. Sus vestidos brillaron, estaba vestido de una manera muy llamativa, sus vestidos brillaron con la luz del sol, y al momento de brillar con la luz del sol algunos dijeron que él era Dios y clamaron, dijeron que él era Dios y lo alabaron de esa manera. En ese momento un búho se posó cerca de la cabeza de él, y esto era como una especie de augurio en la mente de ellos de que algo malo iba a ocurrir, ¿no? Entonces, efectivamente, él en ese momento se sintió enfermo, se sintió dolente y posteriormente falleció. Existen muchas semejanzas con lo que nos dice la Biblia y lo que encontramos ahí. Entonces, es interesante esto. Muy bien, lo que queremos resaltar es que no fue una época fácil para el cristianismo, fue una época difícil, como ustedes pueden ver. Herodes estaba de parte del judaísmo en general, fortaleciendo el judaísmo. Desde Herodes I el Grande, nosotros vemos como una especie de actitud general hacia el judaísmo. Él ayudó al embellecimiento del templo en Jerusalén, etcétera. Entonces vemos como una especie de fortalecimiento de las estructuras judías. La iglesia cristiana, como ustedes saben, no era bien vista por los judíos. Había sido fundada por este Galileo, Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret, y
que no decía que era el Mesías y que en la mentalidad judía eso no era aceptado. Entonces, el cristianismo en general no era bien visto por los judíos. La conversión de los judíos al cristianismo fue un asunto de bastante dificultad para muchos e implicó un desacuerdo grande y una ruptura cultural y social. Entonces, esto fue un momento difícil para la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo extendió sus fronteras hacia el mundo gentil, especialmente la parte occidental, como ustedes han visto en el mapa, y el resto de los apóstoles tenemos poca información con respecto a lo que ellos hicieron. Sin embargo, es posible que esto se deba en parte al hecho de que el apóstol Pablo dejó más escritos debido a su capacidad erudita de escribir constantemente. Dejó más escritos de sus actividades misioneras. Posiblemente no es lo mismo que ocurrió con los otros apóstoles, pero sabemos algo de lo que hicieron algunos de ellos, como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que finalmente fue apresado en la isla de Patmos y escribió el libro de Apocalipsis. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Esperamos que esta información sea de utilidad.